Bienvenidos a este podcast, donde tu voz encuentra un eco. Descubramos respuestas a preguntas de la vida cotidiana y compartamos momentos de reflexión. Este es un espacio para poner inquietudes actuales sobre la mesa. Únete a nosotros porque juntos somos una voz. Bienvenidos a su podcast favorito, Somos una voz. Mi nombre es Ailín López. Yo soy Eduardo Padilla. Y yo soy Adrien Citré. Y bueno, hoy vamos a continuar con el episodio 2 de esta miniserie de El Perdón. Ya vimos en el episodio pasado los beneficios que nos trae perdonar, por qué deberíamos perdonar. Y bueno, hoy vamos a descubrir muchas otras respuestas a preguntas que seguramente ustedes en casa se han hecho acerca del perdón. Y hoy queremos iniciar con ¿qué significa la palabra perdón? El episodio pasado vimos para cada uno de nosotros qué era el perdón. Así es, pero cada en uno este definió. queremos saber totalmente qué significa la palabra perdón. Fíjate, Ailín, que es una palabra súper interesante. Está básicamente compuesta por un prefijo per, y de ahí viene permanente, perdurar, perpetuo, ¿no? Okay. Permanecer, o sea, tiene que ver con una consistencia. Okay. Y la otra parte es perdonar o perdón. Es un don, un regalo o donar, un donativo. Es algo que se otorga que se da incondicionalmente. De modo que si pudiéramos juntar las palabras, sería el regalo que permanece sin caducidad. Es el regalo que tú otorgas, el don que tú das sin tener caducidad. Una vez que se da el perdón, por supuesto, permanece por el per, ¿no? Sí, por el per, por como el per. Permanente, usted nos decía. Sí, es permanente. Prefijo. Entonces, si tú perdonas, y entre comillas lo voy a decir, pero al otro día sigues afectándote por la misma condición que te causó esa falta, entonces no lo puedes llamar perdón. Puede ser el proceso en el que estás para perdonar, ¿no? Si lo llamamos proceso, entonces llamemos a la culminación del proceso perdón. Sí, ok. Y no al camino mismo, ¿no? Ok, o sea, sí. Porque se van a dar cuenta que muchas veces podemos estar desvirtuando la palabra perdón. Y la podemos estar confundiendo con otras palabras hasta tan simples como disculpar, eximir, justificar, que no tienen que ver con el perdón. Ajá. ¿Sí? Entonces, muy importante. Primero es un don, un regalo. Un regalo. Y fíjate que en la palabra de Dios, en Efesios, después de que nuestro Señor Jesucristo resucita y asciende al cielo, dice en Efesios 4:8 que dio dones a los hombres. Así es. El don que les estaba entregando es el perdón. Es en realidad el don supremo, el regalo por excelencia. Wow. ¿Quién lo otorga? Siempre lo va a otorgar la víctima, aquel que recibió la falta o el daño. De modo que debemos entender, el perdón es por y para la víctima. Es otorgado por la víctima y es para beneficio de la de la víctima. Aquel que recibió el daño. Sí. Ahora, por supuesto que hay diferentes niveles de daño. Sí. Sí, sería básicamente así. Todo lo que se puede disculpar no se necesita perdonar. Porque es en una escala menor. Algo más pequeñito. No más traspasó sencillo. tus límites, No traspasó tus principios y valores. ¿Sí se necesita perdonar? No. Es algo ligero, sencillo, entonces disculpa. Pero entonces ustedes creen que no hay una diferencia entre, bueno, más bien que hay una diferencia entre disculpar y perdonar. Sí. Porque yo la vez pasada estaba platicando con Adri y le decía, no amigo, es que yo creo que no hay en sí como que una diferencia porque para mí era meramente la palabra. O sea, yo decía, pues es un sinónimo, ¿no? O sea, ay, perdóname y ya, ay, discúlpame, como de, ay, pero no, entonces. No. Sí, disculpar tendría que ver con pasar por alto. ¿Sí? En ocasiones puede ser justificar a la otra persona. ¿Pero qué crees? Perdonar no tiene que ver con eso. No, ya vimos que no, es un regalo. No. Perdonar, y además es incondicional.
El perdón. El perdón. El perdón es incondicional. Wow. Por eso es un tema muy interesante. Sí, Segundo, claro. ya vimos que es permanente. O sea, permanece en el tiempo, no caduca. Es no. imprescriptible. Ok. O sea, que no prescribe. Sí, No, claro. no caduca Ok. nunca. Nunca. Se otorgó una vez, Y para siempre. voilà. Ok. Por eso ya no tienes que volver a traer la falta. ¿No? ¿Recuerdan cuando nosotros nos sentamos a celebrar la Cena del Señor? Así es. Sí. En el Antiguo Testamento podemos leer que había una parte que se llamaba la ofrenda de paz. Sí. ¿Sí? Entonces, la ofrenda de paz se llevaba con el propósito de restablecer la relación con Dios. Así es. Y entonces, a diferencia del holocausto, Que era distinto. Había varios tipos de ofrendas entonces, de holocausto. la Sí, claro. ofrenda de paz Ujú. nada más se entregaba la parte de la grosura. Y esa se quemaba, la sangre iba al altar, Ujú. se ponía en el altar. Y lo demás, ¿qué se hacía con el animal? ¿Te acuerdas? Hay Se unas sentaban partes a la mesa a comer. delante de la presencia del Señor. Sí. Sí. Y esta es la ofrenda de paz. Por eso cuando nosotros celebramos la Ah, Eucaristía, ok. celebramos la Cena del Señor, estamos celebrando la ofrenda de paz. ¿Ok? Y por eso no podemos ir con como todavía faltas o así, ¿no? Por eso traigan a la memoria esto, que no el pecado, no traemos traemos a la memoria Ok. la obra que Jesús hizo. Ok. No tenemos esto es por mis pecados, no. Traes a la memoria el sacrificio perfecto que hizo Jesús en favor tuyo. Claro, porque el perdón como ya se otorgó y si traigo a la memoria el daño, el pecado, pues entonces no será un Es perdón como falso. completo. Exacto, es un perdón Sí. falso, claro. Exactamente. Y entonces Ah, ahora claro. entendemos, se necesita, yo diría, en ocasiones disposición, hasta valor para perdonar y sobre todo compasión. Y si abrimos así tantito la palabra compasión sería Ajá. compasión. La acción para estar en paz con todos. Sí. Entonces, Ok. ¿por qué perdonamos? O sea, hay un nivel de compasión. ¿Y qué crees? La materia prima de la misericordia es la compasión. Sí. Ok, entonces, estos elementos que estamos poniendo hoy en la mesa, los vamos a necesitar para irle dando forma Claro. al tema, ¿no? Ya Entender ahorita, más, Sí. claro, lo Sí. que es perdón y disculpa. primero, entonces, ya vimos, el perdón es incondicional. ¿Quién lo otorga? La víctima. Es por y para la víctima. Así ¿Sí? es. Si no eres la víctima, tú eres el que necesita perdonar, no. No. Ok. ¿Ok? O sea, si tú eres el que cometió la falta. Tú necesitas recibir el perdón, perdón. no otorgarlo. Ok. ¿Capiche? Sí. Perfecto. Sí, sí. Ok. Sí, y ahorita me viene entonces más claro el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Él fue la Víctima. O sea, nosotros merecíamos estar en su lugar, pero Él se convirtió en la víctima, víctima. por amor. Y entonces, ¿quién crees que es el que es responsable de entregar, Claro. de otorgar el perdón? Pues Él. La víctima, Ya, claro. Entonces, ejemplo más claro no podemos tener más que el de Jesús Claro, en la cruz, por claro. supuesto. Y por Sí. eso fuimos perdonados. Ajá. Es- Claro, Exactamente. porque Él otorgó, y fue, como nos decía Sí. hace unos minutos, es el regalo supremo, el regalo máximo en la cruz. No hay otro. O No sea, hay lo otro, decimos, claro. wow, Sí, Señor, sí. ese es el don supremo. ¿Qué es Sí, el por perdón? supuesto. Si lo viéramos así, es el don supremo. ¿Quién nos lo otorgó? Nos los otorgó Dios en la persona de su Hijo. Jesús, así es. El Ok. regalo más grande, más máximo, maravilloso, supremo. exactamente. Ok. Sí, y entonces ahora sí, ya empezamos a verlo. Gracias a que yo he sido perdonado, Así es. ¿sí? Entonces, ese atributo transferible de Dios en mí me habilita, Adrián, para que yo pueda perdonar. Como lo vimos en el episodio anterior. Exactamente. Ujú. Es ¿sí? un atributo que se nos transfirió. Exactamente. Perfecto. Gracias, como el amor, ¿no? Sí, sí, ¿Recuerdan claro. que lo vimos? Ujú. También lo vimos. Porque hemos sido amados con amor eterno, es que entonces nosotros podemos amar. Ahora vamos a traspolarlo al don supremo. Ujú. Como yo he sido perdonado, Entonces puedo Entonces perdonar. puedo perdonar. voilà. Así es. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué pasa si entonces yo no perdono
O si la otra persona, la otra víctima, vamos a decir que yo le hice un daño a la otra persona, sería la víctima. Ajá. Si la otra persona no me perdona. Es la ¿Qué responsabilidad de la víctima. Entonces eso no me genera, vamos, una carga, una culpa, algo que yo tengo que cargar. Así es. No. Recuerda, es bien importante. Si hay un intercambio, Ujú. no le llamemos perdón. Ok, no. ¿Ok? Porque el perdón es... no hay... No espera nada a cambio. No espera nada a cambio. Ok. No espera nada a cambio. Porque Ok. es una Sí. donación, es un regalo. Si hay una transferencia de Ajá. algo, Sí. ¿sí? Entonces no le llamemos perdón porque estaríamos invalidando la definición misma de perdón. Pero ¿cómo que una transferencia? O sea, si yo tengo que decir como, ay, es que me tienes que pedir perdón. O que tú estás esperando que la otra persona te lo pida. Si es que hay un intercambio. O sea, ok. si tú Si yo me- tengo la expectativa de que me pidan perdón, entonces ya no... ya no Más lo perdón. otorgas como incondicional. Ok. Fíjate, algo así tan importante, Aileen. Ajá. El perdón no depende de tu estado de ánimo. Oh, Sí. Porque si dependiera, entonces ya no es incondicional. claro. Sí, ¿Sí? sí. Por eso hablar del tema perdón es bien riquísimo, pero también tenemos que hacerlo con la Sí. medida, ¿no? Porque, vámonos a la definición, es incondicional, Ujú, ¿sí? ujú, ujú. Es imprescriptible, no caduca, o sea, lo podríamos llamar que es infinito y es eterno, Así es. ¿sí? Y que no necesita nada a cambio. Ok. Si tú estás esperando que la otra persona se arrepienta, Ya no sería perdón. ya no será perdón. ¿Y entonces sería qué? ¿Disculpa? Podría ser disculpa o podría ser eximir o podría ser Ok. justificar. Ok. Por eso es bien importante que entendamos, el perdón es un regalo que tú das. Ok, porque también puede ser inmerecido, ¿no? Es totalmente inmerecido. Ajá. Es totalmente merecido. Por eso muchas veces pueden ustedes escuchar la paradoja del perdón. Ajá. El perdón es perdonar lo imperdonable. Porque Ok. si no fuera Sí, sí, imperdonable, claro, entonces no se no se tendría tendría que Perdonar. ofrecer Claro. perdón. Ok. ¿Sí? ¿Cómo le llamamos nosotros a perdonar lo imperdonable? Misericordia. ¿Sí? Sí. Sí, Perdonar lo imperdonable es, bueno, llévalo a nivel de misericordia. así Claro, pero en la definición exacta de perdón, perdonar es la acción que la víctima Otorga, ¿no? tanta, Ajá. sin esperar nada a cambio. Eli. es. Nada, ese es el Nada. punto Ok. principal. No espero nada. Y este es el Ok. mismo principio de la gracia. Por eso nosotros somos perdonados por Por gracia. gracia. No ¿Qué es por hiciste obras, para ser perdonado? No, pues Nada. que no puede Nada, hacer nada. absolutamente nada. Imposible, Nada. imposible. Exactamente. ¿Qué Entonces, obras tendría que hacer? Ninguna. O sea, entonces es ahora ya imposible. vemos el perdón Claro. en la línea vertical. Así es. Ah, Señor. Gracias. Y entonces es por eso que igual si, por ejemplo, ¿no? Si tú eres el que al que le cometieron la falta, si buscas venganza, entonces tampoco va de la línea del perdón, porque pues sí estás esperando algo a cambio. Claro. Ok, ¿y ese sería como el pago en ese caso? Está buenísima esa pregunta. Y ahora ahí te va. Ajá. Si vemos el perdón como esa acción que tú decides, ¿sí? Otorgar, Sí. estás dispuesta entonces a tú llevar la carga y hacer el pago. No. O sea, si fuera una transferencia, tú estás dispuesta Sí. a yo llevo el pago, yo llevo la carga. Por eso es bien importante que podamos ver que el perdón tiene que ver más con aceptar la realidad y el dolor causado y no convertir a otra persona Sí. eternamente como responsable de tu bienestar emocional. Ujú. ¿Quién es el responsable de tu bienestar emocional, Adrián? No, pues yo, no hay Punto. nadie más. Tanta. No puedo Sí. ser responsable ¿Quién es de otras personas. responsable de Imposible. Aileen López, del bienestar emocional de Aileen López? ¿Quién es? Yo, Exactamente. ¿Por Sí. qué perdonas? por mi bienestar. Emocional. Bueno. ¿Quién? Sí, Tú. Yo. Claro. sí. Porque yo quiero que mi hígado esté bien y no quiero tener piedras ni problemas. No, ni porque estar todo. quiero Por tener supuesto, paz, quiero tener estar paz. libre, Exactamente. quiero... Ujú. ¿Quién es el responsable de tu bienestar emocional? Tú Tú. mismo. Sí, ok. no podemos culpar ni Ok, cargarles ahora, a se los nadie, diría es así. imposible. Quizá eso vaya a llevar un desgaste en ti. Pregunta, ¿estás dispuesto a pagar?
estás dispuesto a tomar, se los diría así. Un desgaste, pero cuando no perdona. Espérame, no, espérame. Ah, Ahí te va. Nosotros decimos, nuestro Señor Jesús pagó el precio por el pecado. Sí. ¿Cuánto pagaste tú? Nada. Sí, no. Nada. Sí. ¿Por qué lo pagó? ¿Cuánto pagaste tú? Nada. Nada. Eso no significa que no haya habido un precio que se tuvo que pagar. Ah, no, y el precio fue altísimo. Sino que significa que otro estuvo dispuesto a pagarlo, por ti. ¿correcto? Ajá. Sí, Eso es la gracia. con su sangre, esa es Porque, la gracia, ¿por qué claro. lo recibimos gratuitamente? No porque no tenga un precio, no, es porque es tan alto que nadie lo pudo pagar, solo lo pudo pagar Jesús. Así Sí. es. ¿Ok? ¿Alguna vez te han invitado a comer, supongo? Sí. Sí. ¿Y comiste delicioso? Sí. Sí. Y pregunta, ¿porque tú comiste sin pagar nada, tu comida fue gratuita? Pues no, Sino que otro estuvo dispuesto a pagar. a pagarla. Exactamente. Ujú. Sí. Es igual en el perdón. Ok. ¿Tú eres la víctima? Sí. ¿Tú estás dispuesto a llevar la carga de ese daño que te hicieron? Esa es la decisión que Esa te es la lleva decisión. a Que me perdonar. lleva a ser libre. Claro. ¿Por qué? Porque tú eres consciente de que tú eres el responsable de tu bienestar emocional. Y de que Y si te lo no diría perdono también. voy a estar... Y tú eres el muy responsable de tu bienestar espiritual. mal. Claro. ¿Quién? Tú. Sí. Porque la decisión de perdonar, de ser libre, no la puede tomar un tercero por ti. Exacto. Imposible. Porque entonces ya tendría que haber un intercambio. Sí, no. Exacto. Y entonces estaríamos invalidando el concepto mismo, la definición Así misma es. de perdón. Así es. Y entonces aquí alguien, por ejemplo, si alguien no me perdona por algo que yo hice, ¿qué pasa? O sea, queda más entonces en la otra persona, porque yo eso entonces, el paso sería, yo voy, lo entrego delante de Dios, me arrepiento, Sí. y entonces como Ah. me arrepiento, ya hago las cosas Vamos a diferentes. llamarlo, vamos a ponerle un nivel para Ajá. que lo podamos entender, ¿no? O sea, vamos a poner el nivel básico, Ajá. una disculpa, Ujú. ¿sí? O eximir a alguien. Ok. Sí. Que no ha sobrepasado nuestros límites. Como Exactamente, Lo dijimos. no traspasó tus límites. Ok. Vamos a poner a perdón aquellas cosas que podemos perdonar. Y Ujú. vamos a poner a misericordia. Lo que ya no Ok, podemos ya, perdonar. de plano es... Sí. Perdonar lo imperdonable, ¿no? Ok. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en muchas de nuestras condiciones de vida Ujú. hay muchísimas situaciones que tenemos que disculpar. Sí. Se los diría así, y además sean practiquísimos en ello. Sí. ¿Ok? Sí, no pasa nada. No Sí, pasa exacto. nada. No, adelante, continuamos, sí. Pero viene el perdón. Y ya empieza a Nivel ser medio, ok. una decisión consciente Ajá. de la responsabilidad que tienes de ser tú quien cuide tu bienestar emocional. Ok. ¿Sí? ¿Quién la va a tomar? Tú. Ujú. Ahora, la disculpa es condicionada. ¿Sí? La disculpa puede ser condicionada a que alguien Ok. te pidió que lo disculparas, a que restituyeras el agravio, a que hubiera justificación, a que hubiera alguna demostración. Ujú. Bueno, La disculpa. la Porque eso sí disculpa en espera ese un nivel. intercambio. Exactamente. Ok. Lo estamos viendo por nivel. Sí, ¿no? por nivel. Ok. Y no quiero ponerles muchas más definiciones. 3 Con palabras. esas tres tres, estamos ¿no? que perfecto. Básico, Disculpa, medio y perdón, Sí. Exacto. misericordia. Y tal, tal. Ya, Sí, no, sí. sí, claro. Y entonces, les diría así, el 70% del tiempo andamos en modo disculpa, Sí, ¿sí? ok. El 29% andamos en modo perdón Ok. y el 1% Sí. es en modo misericordia. Ok. Y O sea, son faltas imperdonables, pero es lo mínimo. Claro. claro, Ok. son faltas que, y se los voy a decir, y cuando vimos el programa de la identidad vimos lo importante que es que tuviéramos principios y valores, ¿no? Así Es es. nuestro referente. Sí, Sí. nuestro eje, ¿sí? nuestra base. ¿Y qué sí. crees? Que muchas veces por nuestra cultura, por nuestros principios y valores, van a ser traspasados por otras personas y te vas a sentir sumamente ofendido, Ujú. Ok. ¿ok? Y tienes que ser práctico. Práctico. El tercer programa que de una u otra manera queremos poner en esta miniserie Ujú. sería a la práctica, ¿no? La El- parte el práctica de cómo. toda esta teoría Sí. que El estamos cómo, diciendo, ¿no? claro. Hoy estamos dando
elementos, estamos definiciones, definiciones, explicando los Sí. niveles, ¿no? claro. Para que después podamos decir las preguntas, ¿y cómo le hago para perdonar? Así es. Bueno, pues ahí, Sí. ahí vamos Se lo ahí. pierdan que viene en el siguiente En el episodio. siguiente- Así en el- es, en el ok. siguiente episodio. Ajá. Hoy empezamos a entender, perdonar no significa estar de acuerdo con lo que la otra persona hizo. Ok. O sea, yo como víctima me hicieron a mí el daño, no estoy de acuerdo con No el es- daño que me hicieron, Exactamente. pero... No se trata de que lo justifiques. Ok, ya entendí. ¿sí? No, es de que te liberes. Ni que lo Ujú. justifique, ni que solape su error, o... No. No. Ok, Es incondicional. claro. Ah, bueno, sí, porque entonces al yo justificarlo, al yo solaparlo, ya no sería incondicional. Exactamente. Estoy tratando de buscar, es que lo hizo por esto, es que No, y estaba aparte enojado. entendiendo que el perdón es inmerecido, o sea, no es porque te lo Exactamente. merezcas, te voy a perdonar porque Sí, Dios sí. me perdonó primero y te Así lo es. transmito. Ujú. Sí, porque Sí. si no ya estaría minimizando su error, claro. Sí. Sí, es muy importante. El programa pasado vimos, perdonar no significa reconciliar. Muchas No, veces lo no hay dijimos, que reconciliación. ¿no? muchas veces no se iba a poder. así es. No se iba a poder. Pero, a diferencia de nuestro Señor y nuestro Dios, sí procuran la reconciliación. Si no fuera por la procuración de la reconciliación de Dios para con nosotros, como dice el Ok. apóstol Pablo, seríamos peor que Sodoma y Gomorra, ya no estaríamos aquí. No, ya nos hubiéramos exterminado Sí, 100 sí. mil veces. Sí, no. Pero Definitivo. nosotros, aquí y ahora, somos la evidencia Así del es. don supremo. Así es. Somos la evidencia de que nosotros fuimos perdonados. Sí. ¿Qué es lo que nosotros de una u otra manera predicamos y compartimos? Que este perdón es accesible para todo aquel que cree. Ok. ¿Qué se tiene que hacer para recibirlo? ¿Sí? No te toca hacer nada más que creer. Sí. Tan, tan. Eso es lo único que nos toca a nosotros. Ahorita me surge una pregunta, bueno, estamos definiendo lo que es el perdón, los niveles del perdón. ¿Qué sucede cuando mi forma de pensar, tal vez mi moral, mis principios, mis valores, se puedan malinterpretar en la otra persona o puedan ofender a la otra persona en mi forma de ser y yo no pretendía hacer eso? O sea, ¿qué sucede cuando con mi forma de Culturalmente actuar? nos vamos a enfrentar muchísimo a esa Claro. situación. Claro, por supuesto, en nuestras relaciones hemos hablado del valor de la empatía. Así Ujú. es, Sí, lo ponte- hablamos. En el lugar del otro. Sí, cuando voy a África, por ejemplo, te sientas a la mesa a comer y en Etiopía te sirven lo que se llama la injera, que es como una mega crepa. Ok. Sí, como de unos 60 centímetros de diámetro. Ujú. Wow. Y ahí ponen toda la comida. Mm. No hay cubiertos. Te dan a ti tu injera, que es como una crepita, que la cortas con tu mano derecha y pues comen todos del mismo plato. Ok. ¿Ok? Ok. Todos del mismo plato. Entonces agarramos y comemos. Si yo voy a Etiopía, igual y va en contra como de mis tradiciones y Sí, mis me digo que- formas. ¿sí? Sí. No, espérame tantito. Si alguien quiere que tú seas amigo de él, va a tomar la mejor porción de lo que hay en el plato y te lo va a dar a comer en tu boca. Órale. Ah, ¿Ok? Sí, no, a lo mejor aquí en México Aquí diríamos, estás lo loco, ves, ¿cómo vas a estás decir? loco. No. Porque además, minutos antes él estaba comiéndose su porción Sí, en sí, la sí. misma mano. Sí, Sí, Sí. exactamente. Yo ahora me como lo su das. cuchara, Claro. ¿no? O sea, sí. ¿Me puedo ofender? Sí. O entiendo. Y amo al Claro. prójimo y me adapto. Exacto. Sí. Exacto, sí. Y cosas de este tipo nosotros podemos ser transgresores cuando vamos, por ejemplo, a Medio Oriente. Podemos traspasar Por principios, reglas. supuesto. Y entonces, ¿qué? Si hay ofensa. Sí. Sí, claro, por nuestra Ahora- forma de actuar, de pensar o de ser, sí. Claro. Depende, a fin de cuentas, Ok. del daño que causó, De los niveles, como de dijimos. los niveles, ¿no? Ok. O sea, si lo hacemos, y ponemos los niveles también como una medida práctica. Ujú, sí, Ajá. claro. No hagan un escándalo de cosas simples, ¿no? Tranquilos. Sí. Tienen que procurar estar en paz con todos, ¿no? Así Eso es. ya lo vimos. Ujú. Sí. Así que tus principios y valores pueden traspasar
Créeme que sí. Sí. Sí, claro. Y puede ser que aún tú hayas traspasado tus propios principios. Y por eso puedes sentirte mal tú contigo mismo. Sí. Ok. Por eso es que también tenemos que aprender a Ok. perdonarnos. Sí. Oiga, y vamos a pasar aquí al tercer punto de disculpa, perdón, misericordia. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo que perdonar a alguien, pero que la acción que la persona hizo me parece imperdonable? Que digo, no, ya con esto no puedo, me sobrepasa, Sí. de plano no. Esto sí ya no tiene Sí. nombre. Sí, para- literal, sí, sí. Tienes que entrar en modo misericordia. Pues sí, pero ¿cómo le hacemos para entrar al modo El misericordia? cómo- Porque eso es el lo cómo- interesante, el cómo es ¿no? el tercer programa. Sí. Hoy estamos viendo el qué, sí, Así el es. para, Ajá. los beneficios. Tercer programa tenemos que estar. ¿Y cómo le hago? No se Sí. lo vayan a perder, ¿eh? Entonces, Sí. el tercer programa, pues la idea es que una vez que ya dotamos de todos los elementos teóricos, Así es. pasemos a la Para parte práctica, ponerlo ¿no? en En acción. práctica, claro. Ajá. Sí. Por supuesto. Así de nada más a nivel teórico te diría, pues así como vimos que existen los 3 niveles, pues entonces te diría, te tienes que poner en modo misericordia. Ok. Modo misericordia. Y en modo nuestro Dios es misericordioso. Una de las bienaventuranzas es Bienaventurados los los misericordiosos, porque porque ellos ellos recibirán. misericordia. ¿Recibirán o alcanzarán? Alcanzarán. Alcanzarán misericordia. Alcanzarán claro. misericordia. Alcanzarán misericordia. Así es. Y entonces, claro, ¿existe este modo? Sí, 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 sí. sí. Sí, también la palabra nos dice que sus misericordias se van renovando. Entonces, Todos los días. lo mismo Ajá. tenemos que hacer nosotros, ¿no? Hoy sí, pero ya mañana ya no te perdono. No, Sí. no. Sí. O sea, eso es imposible. Ya no Hay es un que eso no es pasaje perdón. Que recordarás que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis Así lugar al es. diablo. ¿Sí? Ajá. Así es. Y entonces, Sí. cuando se está metiendo el sol y tú todavía estás enojado, hay versículos que cuesta trabajo, ¿no? Como no quisiera. Sí, todavía. definitivamente. ¡Ay! ¡Sol! ¡Quédate tantito porque todavía estoy Detente bien en Gabaón y enchilado! Tulum, en Ajalón. Ok. Porque todavía estoy bien enchilado. Sí. Sí. Ujú. Sí. Vemos entonces, perdonamos porque somos los responsables de nuestro bienestar que no emocional. se nos olvide. Sí. y de nuestro bienestar espiritual. Ujú. ¿Sí? Eres un agente de cambio social. Por eso, pues promueves el perdón. Así es. Porque ya vimos que el perdón promueve, o sea, es un elemento fundamental hasta de la prosperidad. Ya lo dijimos el episodio pasado. Claro. Entonces, Vimos que el Claro. perdonar me lleva hacia arriba, a prosperar. Y recordemos que dijimos que la prosperidad no tenía que ver con lo económico, sino Ajá. en un crecimiento personal, ir hacia Claro. arriba, crecer como personas. El no Sí. perdonar me lleva en una decadencia, Hacia como abajo. lo dijimos. Ah. Quiero recordar esa palabra que utilizó la de... Decadencia. No. espiral descendente. No, pero había mencionado otro término, que el no perdonar nos llevaba a la ruina de la venganza, como dijo. Ah, Sí, sí. eso esa Ah, es sí. la palabra que quiero recordar. La tragedia de la La venganza. tragedia de la Eso, venganza, mero. exactamente. Ajá. Entonces, recordemos que una venganza siempre va a ser una catástrofe, siempre nos va a llevar a tropiezos, a ir en una espiral hacia abajo totalmente. Sí, Y que el la perdonar, falta de perdón, ajá. exactamente, el perdonar siempre nos va a llevar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, Sí, hacia nos crecer como promueve personas. hacia el amor. Así es. Seguramente ustedes han tenido que perdonar. Sí, 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 o sea, yo creo que todos, sí, yo sí. Sí. todos. Yo sí. Sí, Y en los 3 niveles, yo sí. Sí, en los 3 niveles. Sí. Y tú mismo ahora empiezas a tener elementos para decir, me costó trabajo. Sí. Esta acción Sí. me dolió y me tomó tiempo, ¿no? Sí. Ahora, como Vaya que sí. ya vimos que también es una decisión voluntaria y consciente, es muy importante que tú sepas identificar lo que te causó. Ujú. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar en ello. Sí. O sea, siempre les hemos dicho, no minimicen el daño, o sea, no minimices lo que te causó, ¿no? Sí, no, claro. Sino porque de una u otra manera, el tener la medida adecuada del daño, pues te va a permitir poder tomar la decisión adecuada de lo que tienes que disculpar, perdonar o entrar en modo misericordia. No, y aparte que te trae una experiencia, ¿no? O sea, como sea, cualquier
cosa que pasa en tu vida te trae una experiencia. Si es algo negativo, pues mínimo aprendiste a qué no hacer para tener eso negativo en tu vida. Exactamente. Sí. Sí. A mí lo que me ha servido muchísimo hablando de esto del perdón es la empatía. Yo creo que aquí todos hemos tenido que perdonar a personas muy cercanas a nosotros, familiares, amigos, personas muy allegadas a nosotros. Sí. Y cuando, bueno, es una disculpa, ya dijimos, pero cuando es perdón o misericordia, Hoy son los que a dices, mí lo que santo más Dios. me ha funcionado en la práctica es la empatía. Es ahora sí que la misericordia, ponerme en los zapatos de la otra persona y entender por qué la otra persona actuó de esa manera. A mí es lo que más me funciona, ¿no? Porque recordemos que no estamos aquí para juzgar, no podemos nosotros juzgar. Porque si nosotros juzgamos, pero a mí lo que me funciona es la empatía. Decir, bueno, a lo mejor esta persona actuó así, porque, sin justificar, recordemos, sin justificar. Porque a lo mejor así lo educaron, así fueron sus padres, la vida lo trató muy mal. No lo justifico. Me pongo en sus zapatos, trato de entenderlo y entonces se me hace a mí más fácil de perdonar. Pero insisto, no justifico, porque justificarlo es solaparlo. Y eso no, ya vimos que no es así. Y entonces yo decido darle ese regalo que, como vimos, no caduca, no incondicional. es incondicional. Sí. No, bueno, es que te lo doy, pero espero recibir algo a cambio. No es como el intercambio de tazas en Navidad de tu empresa, ¿no? Ahí sí das algo porque vas a recibir algo a cambio. Sí. No es así, no es un intercambio, es como... Sí, que es un obsequio. Exacto, como un obsequio Sí. cuando se lo das a una persona en su cumpleaños. Tú no esperas recibir nada a cambio. Se lo das porque tú decides honrar o demostrarle el cariño que le tienes a esa persona, sin recibir nada a cambio. Sí. O sea, no vas a recibir nada a cambio, pero se lo estás dando por... lo quieres, es tu amigo, lo aprecias, pero se lo das, no es como el intercambio de Navidad. Muchas personas van por la vida caminando en papeles de víctimas, haciéndose las víctimas. ¿Qué podemos nosotros ya para ir cerrando este tema? Las personas que van con el papel de víctima. Pues yo creo que si realmente son las víctimas, tendrían que entender que son los que tienen que perdonar. Okay, Ahora, si claro. no son los que van a perdonar, entonces no son las víctimas. Y lo que están jugando es al chantaje. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema, Sí. Sí, porque nos tomaría otro podcast. Entonces, Sí. no vivamos así como siendo las víctimas, porque eso ya es chantaje. Si O nosotros... si vives siendo víctima, perdona. Perdona, exactamente, perdona. Sí. Porque ya lo vimos, la víctima es la que otorga ese perdón. Sí. En nuestro próximo episodio entonces vamos a hablar de la parte De práctica. cómo le hago para perdonar, Así es. sí, y pues para liberarme en ese caso. Recuerden hacernos todas las preguntas que tengan, Déjenlas compartirlo aquí, con todos en sus sus amigos, comentarios. darle me gusta y todo eso. Los esperamos en el próximo episodio y recuerden que juntos Somos una voz.